Shalom, shalom. Otro fin de semana saliendo a las calles a hacer este trabajo, este servicio. Antes de comenzar, como siempre, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso, existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha, Raha, Quadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo anciano. Bahasham es en el nombre, en el hebreo, de Yahweh Shai, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Raha Quadash es Espíritu Santo. Doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, los hombres que el Señor estableció mediante su Espíritu e inspiración para ser nuestros maestros, que nos instruyan bien en la sólida y sana doctrina, como estaba escrito, que el Señor nos iba a dar maestros que nos gobernaran con ciencia y entendimiento. Yo soy el hermano Yawasop de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, ubicada en Sinaloa, México. Ok, vamos a comenzar en el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Y las naciones que están enojadas o que tienen un pedo, un problema con el Señor y su ungido, vamos a ir a Salmos 83, porque todo tiene relación en lo que está escrito. Salmos 83 y 1. Oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Ahí está. El Señor tiene enemigos. Y el Señor, como está escrito, Él pone y quita reyes, y Él le dio un tiempo para reinar a los gentiles. La Escritura habla del tiempo de los gentiles. Ya tuvimos a los babilonios, que es la cabeza de oro, según la estatua que miró rey Nabucodonosor, que era una línea de tiempo de diferentes reinos. Tenemos el pecho de plata, que es los medos y los persas. El vientre de bronce, que son los griegos. Y cada uno de estos reinos fueron cronológicamente según el Señor lo anunció. Tenemos después los muslos de hierro, que representa a Roma, la cuarta bestia, que está escrito que era una bestia diferente a las demás. Ya no reinaban por reyes, una monarquía. Ahora estaban reinando a otro estilo. Un senado, un congreso. Y dice que tenía dientes de hierro que aplastaba las naciones. Y Roma es conocido por la brutalidad con la que andaba conquistando a las naciones y absorbiéndolas a su sistema, a su manera, romantizándolos o helenizándolos, que es la misma gente que los griegos. Y luego se habla de un reino de hierro mezclado con barro, y según Daniel capítulo 2 representa una alianza de naciones edomitas, del autoproclamado hombre blanco, que es la OTAN, la Unión Europea. Y Babilonia es Roma, es ese hierro. Y el barro son estas demás naciones que viven a la sombra de Babilonia, pero no son igual de fuertes que Estados Unidos. Y eso conecta con Apocalipsis capítulo 17, donde la bestia iba a entregar su autoridad a Babilonia, la ramera, a Estados Unidos, pero luego iban a tener broncas. Otra vez, todo está conectado en las Escrituras, pero regresando a Salmos capítulo 83, hablando de que el Dios de la Biblia tiene enemigos y son hombres aquí en la tierra, razas
el gringo, el europeo, el chino, el japonés, el africano, el alemán, el francés. Ahora hay diferentes hijos de la casa de Israel viviendo entre las naciones, pero todo se trata de linajes, todo se trata de quién eres hijo. Así es como la Biblia divide o enseña todo, man, por casas. La casa de Jacob, la casa de Esaú, las principales casas en esta historia, lo que llamamos vida, y luego están las diferentes casas: Elam, Moab, Amón, ¿cómo se llaman? Ismael, que son parientes. Ok, pero no todos sirven al Señor. No todas las naciones fueron llamados al sacerdocio. Solamente la casa de Jacob. Y el Señor lo enseñó con Ismael. Y el Señor lo enseñó con Jacob. El Señor rechazó a Ismael, que fue primogénito, sobre Isaac, pero el Señor escogió a Isaac. El Señor rechazó a Esaú, como está escrito, que fue primogénito, y escogió a Jacob. Dice Salmos 83:3: ¿no oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra su pueblo y conspiran en contra de tus seres preciados. Y estas intrigas astutas es todo lo que hoy le llaman teoría de conspiración. De que sabemos que existen élites, existen familias que controlan el mundo por medio de un sistema globalista, por medio de sus organismos como la ONU, que básicamente es la imagen de la bestia, la ONU, la UNICEF, que es la educación, la industria, el cine, la moda, la música, ya lo dije, la educación, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Básicamente, esto es lo que lo llaman sionistas, controlan todas estas cosas que rigen la tierra. Y en Apocalipsis dice que las naciones tuvieron miedo a la bestia y se doblaron delante de ella. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que el Señor se va a reservar a 7,000 hombres que no van a doblar la rodilla. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento de quién es esta bestia y lo que significa doblarse delante de él. Idolatría a un hombre. Y esos 7,000 hombres son los 144,000 siervos y profetas de Yahweh Ba'ashina Habushai, que son los discípulos de Yahushai. Aquellos que siguen al Cordero donde quiera que va. Pero regresando a Salmos 83:4, vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Y eso es lo que vemos que hacen contra el llamado negro, latino e indígena. Estas naciones nos han saqueado, han cambiado nuestros nombres, han contaminado nuestras tierras. Ponen químicos en el agua, en la comida, en el aire. Hacen lo que se llaman la venta transnacional, multinacional, donde empresas de otros lados vienen aquí a nuestro territorio, explotan la tierra. Y es una fuga de riqueza de lo que se supone que es de nosotros. Ahora, obviamente, supuestamente, un ciudadano necesita permisos,
Y hay cosas que son federales, como lo que pasó con Pemex. Se supone que son cosas federales para el pueblo, pero lo hacen después privadas. Recursos de supuestamente nuestro país, luego lo privatizan, enseñándote que realmente estos países no son de nosotros. Nosotros somos esclavos en nuestros propios supuestos países. Y al fin del día, esta tierra ni siquiera es nuestra tierra, ¿me? Nuestra tierra es allá en el Medio Oriente, en Israel. Esa es la tierra que el Señor nos dio, donde por derecho nosotros llamados negros, latinos, indígenas, deberíamos de poder poner una casa ahí y no pagarla a nadie, ¿me? Porque es nuestra tierra, incluso según cada tribu. Pero el mundo no se está moviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos en esclavitud. Y la Escritura un montón de veces dice: yo voy a regresar a mi pueblo, a su tierra, donde deberíamos de estar. Pero estamos pagando por nuestra maldad en esclavitud, en nuestro lugar de destierro, man. Este no es nuestro lugar de descanso. Y de hecho, vamos a recuperar nuestra tierra, pero también la tierra entera, el globo. Así como Job 9:24, la tierra se le fue entregada al maldito. Muy pronto la tierra se le va a ser entregada al justo. Empezando con Yahawashi. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando el maldito gobierna, el pueblo gime. Pero cuando el justo reina, el pueblo se goza. Y como he mencionado en otras lecciones, lo mejor que le puede pasar inclusive a las otras naciones, nuestros enemigos, es que Yahawashi reine. Y van a aprender justicia por las malas, pero van a aprender. El único que no puede aprender justicia es Esaú, el autoproclamado hombre blanco, quien está reinando la tierra hoy y quien va a pelear haciendo planes inútiles para básicamente no querer darle el reino al creador, man. En su orgullo, los reyes del mundo, empezando con la familia de los Rothschild, que es la casa de Amalek, en su orgullo ellos creen que pueden pelear contra el creador, man, contra un Dios y sus ángeles. Obviamente van a perder, pero el Señor lo ha vuelto tan orgulloso, como está escrito en Isaías, que su mente no tiene la capacidad de decir: ¿sabes qué? ¿Cómo voy a pelear contra un Dios? Y este hombre es orgulloso porque el Señor le ha dado cierto nivel en la mano izquierda para crear y tener entendimiento en cosas profundas, man, entre dimensiones, manipulación de elementos, como los brujos de Faraón en Egipto. Ellos tenían la habilidad para convertir un báculo en serpiente también. Eso es alta brujería, manipulación de elementos. Así que a estos diablos también se les ha dado un cierto nivel de alta brujería, man. Y al fin del día, personalmente yo digo, el Señor quiere ver un espectáculo. No quiere guerra fácil, man. El Señor es como Thanos. Él puede tronar los dedos, hablar a existencia y que las naciones todos aparezcan en cadenas, y en cuestión de menos de un segundo eso pasaría. Evaporar carne tronando los dedos como Thanos. El Señor tiene más que esa habilidad, pero no, el Señor quiere drama. Él está, es como cuando nosotros leemos un libro, queremos drama, queremos acción. Cuando vemos una película, queremos acción. Pues el Señor está mirando su película que Él escribió y Él está disfrutando esta película. Él quiere ver a su Hijo entrando en acción. Nosotros solamente somos su creación y estamos cumpliendo nuestro papel, man. Eso es todo lo que podemos hacer. Y estés de acuerdo o no, lo creas o no, eso es la existencia, eso es la realidad, man. Como estaba mencionando en un en tránsito,
Mucha de nuestra gente, cuando dice de vuelta a la realidad, se refiere a hacer su rutina. O ya regresé a la realidad, a trabajar, a estar en mi casa. Andabas de vacaciones haciendo algo que por lo general no haces, y cuando se te acaban, de vuelta a la realidad. Pero eso no es la pinche realidad, man. Esa es tu percepción de las cosas, pero la realidad es la profecía, lo que está escrito. Esa es la realidad, y ya depende cada quien, o no depende, pero ya cada quien lo percibe según el espíritu que el Señor te da. Pero realidad hay una, y es absoluta: la voluntad de Yahweh Shina Habushai. Y la realidad es cruda y cruel también. Salmos 83:4: vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación, destruyamos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Que eso significó básicamente borrar de nuestra memoria, de nuestro conocimiento, por mano de nuestros enemigos, el identificarnos y reconocernos como los hijos de Israel. Eso es a lo que se está refiriendo cuando dice borremos la memoria de la existencia de Israel. Que la casa de Israel completamente se convierte en un hueso seco. Que es que, ¿cómo se manifiesta esta escritura? Tú llamándote un negro, un latino, un mexicano, un peruano, un boliviano. Eso es la manifestación de esta escritura. Jeremías 17:4: perderás la heredad que yo te di, perderás la herencia que yo te di. Y ese engaño, esa brujería está pesada. Por eso nuestra gente es terca, que por más que le expliques con manzanitas, tú eres de la casa de Jacob, no lo van a creerme. Y el Señor puede levantar, ahorita que pasó un hombre que parece edomita, el Señor puede despertar a un israelita que en apariencia tú dirías, man, este no es un israelita. Míralo con sus ojos rubios y básicamente un caucásico. Ese hombre podría ser a lo que le llaman un albino. Todo lo contrario al israelita moreno, que debería ser así. Pero su espíritu puede ser despertado de que él es un israelita y creer. Y al revés, puede ser un hombre súper moreno o con la cara de indio, que tú dices, como dicen, este vato lo bajaron del cerro a tamborazos, y ser un edomita, ser el hijo de un diablo conquistador. Así que al fin del día, lo único que importa aquí es el espíritu de Yahweh. No estamos aquí para juzgar por apariencia. No estamos aquí para juzgar. ¿Eres pobre? ¿Tienes las maldiciones? A ver, vamos a hacerte un checklist. ¿Cuánto ganas? Nada, man, tú no eres un israelita, tú eres rico. Tú pareces gringo. No, tú no eres un israelita. Un israelita tiene que ser pobre y negro. Man, muchos de estos campos se mueven así, man. No entienden realmente este guión que el Señor escribió. Y quizás no tienes por qué entenderlo. Para eso el Señor nos dio maestros y profetas para que nos expliquen y nos señalen el camino antiguo de regreso a casa, como está escrito en Jeremías. Vayan por las sendas, vayan por los caminos, y ahí van a ver a hombres enseñando con voz en cuello, como trompeta, y pregunten, ¿qué es eso? ¿Cómo que Rubén son los indios seminoles? ¿Cómo que Leví son los haitianos? ¿Cómo que Isaacar los mexicanos? ¿Cómo está
¿Qué significa ese alfabeto? Eso es volver a las sendas antiguas. Pero ¿qué dice después? Y dijeron, no queremos ir por ese camino. Quieren seguir siendo un paisa, quieren seguir siendo un indio, un negro. Dice Salmos 83:5, efectivamente, esta fue la decisión unánime y firmaron un tratado de alianza en tu contra. Las naciones, los paganos, ellos literalmente saben quiénes son ustedes, negros, latinos, indígenas, y no se lo han dicho. Esaú muestra en sus películas, documentales, series, el paleo hebreo, el nombre del Señor, y tú no los ves en Discovery Channel, en series, diciendo el nombre de Dios es Yahweh y su hijo es Yahweh Shai. Y su pueblo son estos morenos, latinos, indígenas. Ellos lo saben y ponen ciertas señas, pero no te lo dicen a voz abierta, man. Ellos se mueven en obscuridad, ellos se mueven en lo secreto, man. Como está escrito, estamos peleando no contra carne y sangre, porque al fin del día esta información, y nosotros, como está escrito, quebrando fortalezas, destruyendo pensamientos que van en contra de Yahweh Shai. Esto lo hacemos, estamos destruyendo doctrinas que volvieron a nuestra gente esclavos. Falta de amor propio, falta de, ¿cómo se dice? De voluntad, falta hay una palabra que se me olvida. Tienen baja autoestima. Este sistema está creado para hacerte baja autoestima. Y es tan obvio quién es el que te da esta baja autoestima, porque nuestra gente quiere mirarse rubio. Entre más piel pálida tengas, tú crees que estás mejor, pero realmente entre más pálida sea tu piel, tú eres más débil delante del sol y te puedes enfermar, te vas a quemar, puedes desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque es falta de melanina, que es lo que le da el tono oscuro a tu piel para recibir los nutrientes del sol. Igual ser rubio, tener ojos azules, eso es lepra, según las escrituras. Falta de nutrientes. Pero nuestra gente ha sido convencida en su mente que eso es lo bonito, eso es lo que es sano, cuando según la Biblia eso es estar enfermo. ¿Pero qué? Le van a hacer caso a su conquistador, man. Y esas son parte de las intrigas astutas. Eso es parte de cómo maquinaron en concilio, en la oscuridad. Y no te lo dicen abiertamente, pero por el espíritu de Yahweh Shai, nosotros tenemos pues acceso a estos secretos. Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, porque aunque las familias banqueras, los Rothschild, los Rockefeller, los DuPont, los Kennedy, ellos estén a kilómetros de nosotros, protegidos con ejércitos privados y todo eso, nosotros les estamos derrumbando rápidamente sus mentiras, su teatro. Les estamos haciendo más daño, y es el único daño que ellos reciben. Les estamos tumbando su teatro
Y no somos como esos grupos que al fin del día son creados para hacer grupos de choque, creados por estos mismos diablos. Pero nosotros no andamos como los Black Panther, no estamos como estos otros ejércitos llamando al levantamiento de armas, porque eso no tiene ningún... eso no debilita de ninguna manera al hombre más poderoso en armas. Literalmente en el manejo de la espada, que la espada engloba todo lo que tenga que ver con armamento. Este hombre, él va a pelear contra nosotros, y lo hizo y le funcionó por medio de violencia, utilizando y balanceando su espada. Pero ahora el Señor, que nos dio su Espíritu Santo, nosotros estamos peleando con la espada que tiene doble filo y que penetra hasta lo más interior de la mente de un hombre. Y aunque nosotros, empezando con nuestros apóstoles, los ancianos y los obispos, aunque estemos a simple vista nada más parados anunciando las escrituras y profetizando, eso es lo que realmente les está chingando la mente a estos élites. Esto es lo que no les deja dormir. Esto es lo que los está enfermando. Esto es lo que los está debilitando, porque lo que ellos temen es el regreso de Yahawashi. Ellos no le temen a un moreno con una bazooka. Ellos no le temen a jeeps verdes, blindados y todo eso. Él le teme al Cordero viniendo junto con sus ángeles, que es lo que está profetizado a ocurrir. Y nosotros en las calles, parados sobre nuestros pies, eso es la señal del regreso de Yahawashi. Porque así el Dios de la Biblia siempre hacía cuando traía destrucción. Sus profetas salían a anunciar su regreso. Y créeme que los profetas nunca hablaron de cosas dulces. Siempre hablaron de destrucción, de muerte, de hambre, como está escrito en Jeremías. Porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Por qué? Porque estos hombres son sacerdotes, son brujos, son hechiceros. Igual nosotros somos sacerdotes y tenemos nuestros rituales. Guardamos la Pascua, tomamos el vino, ungimos aceite sobre nuestra cabeza, hablamos hebreo antiguo, la Shewan Kodash, oramos en el hebreo, tiramos maldiciones en el hebreo. Estas cosas se nos habían sido ocultadas a nosotros. Empezando con nuestro mayor arma, el nombre del Señor. Eso de Jesús y Cristo y Jehová y Yahweh, todo eso lo hicieron para desviarte del verdadero nombre del Señor. Para empezar, esos son nombres transliterados del griego. Pero cuando tú haces tu estudio de el origen hebreo, que es a lo que le llaman también fenicio o hebreo antiguo, los nombres del Señor se escuchan y se dicen Yahweh o Yahawashi, no Jesús. En el nombre de Jesús vinieron a esta tierra y masacraron a nuestros antepasados. En el nombre de Jesús están violando niños en el Vaticano. ¿Cómo puedes ir tú, ir y adorar y doblar tu rodilla en el nombre de tan fea fama? Pero son tan orgullosos y tan necios que simplemente no pueden aceptar que fueron conquistados, que los han engañado, y prefieren seguir en su necedad en vez de arrepentirse y decir, mi vida fue una mentira y yo fui un maldito por mi ignorancia. Déjame investigar a ver si es cierto lo que está diciendo este hombre, pero no lo van a hacer
Como está escrito, si el Espíritu Santo no te da el querer como el hacer. Y al fin del día, el querer como el hacer puede ser decir, no queremos ir por ese camino, no queremos escuchar, no queremos utilizar un poquito el cerebro. Porque estas cosas son obvias. Estas cosas es la existencia misma ocurriendo delante de tus ojos, pero están en un espíritu de estupor que el Señor les dio. Y el Señor les dio esos ojos y oídos sordos, y ha utilizado a Esaú Edom para fortalecer esa enfermedad, man. Y al fin del día, cuando entiendes que el Señor controla todo, entonces la conclusión es, pues entonces debo de temer a aquel que ha hecho todas estas cosas. Porque aunque Esaú y las naciones son nuestros enemigos, entendemos que el Señor los ha establecido sobre nosotros, que es lo que estaba leyendo antier en el libro de Baruch, que Baruch le dijo a los israelitas, hey, ¿saben qué? El Señor nos entregó a los babilonios, más vale que empecemos a pedir por Nabucodonosor, y se me olvida el nombre de su hijo, porque aquí vamos a estar por un tiempo. Y si no aceptamos a los babilonios sobre nosotros, el Señor nos va a castigar, man. Hey, va pasando un camión que dice King, Rey. Ahí está, man. Yeah. Ahora, ahorita que menciono Rey, vamos a regresar a Salmos capítulo 2, versículo 3, o vamos a regresar a versículo 1, man. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Estas naciones están escuchando a los profetas, hablando de los altos mandos, y pierden el tiempo tratando de ver cómo pueden combatir contra Yahweh Ba'ashim Haboshai, haciendo ahora ejércitos espaciales. Ahora Estados Unidos ya hizo su división de ejércitos espaciales. ¿Y qué están esperando allá afuera? No digas marcianos, no digas a los Anunnakis, todas esas cosas de Hollywood. Lo que ellos están esperando es al Señor junto con sus ángeles, que básicamente viene a ser una invasión. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, y los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y su ungido. ¿Por qué? Porque las naciones entienden que ellos no tienen parte con el pacto. Las naciones no son parte de la alianza, y está escrito que van a ir en esclavitud. Van a ser puestos en cadenas, así como lo hicieron con el pueblo santo del Señor. Así como a nosotros nos pusieron cadenas, al llamado moreno, al llamado indígena, al indio, estas naciones también van a tener que ser puestas en cadenas, man. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es la ley. Eso deja las cosas, como dicen, tablas. Ahora el Señor nos dijo que nosotros no nos venguemos, nosotros no apliquemos el ojo por ojo, diente por diente, porque para empezar, uno puede decir, men, ese es un edomita, déjame, tomo venganza. Y resultó ser un israelita que era ignorante, y él se creía un edomita, pero era un israelita. Ahora tú acabaste con un hermano tuyo. Ahora sí era maldito y todo, pero hey, ahora mataste a un israelita. Por eso el Señor dice, hey, espérenme, mis ángeles van a dividir las cabras de las ovejas, los ángeles van a enseñar al final quién es quién, el trigo y la cizaña, y cuando todo sea revelado, ahora sí, esos que eran pescadores
hablando de los hermanos que estamos haciendo esta labor, tirando la red para traer a las ovejas del Señor, o los peces, vaya. Las ovejas no están nadando en el mar, pero es lo mismo los peces o las ovejas. Dice, después esos pescadores, el Señor le dijo a Pedro, hey Pedro, te voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué pasó después con Pedro y los discípulos? Empezaron a predicar. Pero dice que esos pescadores se iban a convertir a cazadores. Y ahí es cuando ahora sí vamos a aplicar justa retribución, sinónimo de venganza. Y lo vamos a hacer con el poder de Yahweh Shina Hawashai, man. Con poder espiritual. No con cosas de aquí, man, del mundo que se traban. No, man, al fin del día, si tú miras la tecnología que Saúl ha recibido y las naciones tienen, exoesqueletos, estos microchips que les dan habilidades. En esa película de Demolition Man, te enseñan que tú poniéndote eso, podías recibir información como paquetería estilo Matrix. O déjame le instalo paquetería de Kung Fu. Y ahora Neo sabía Kung Fu inmediatamente. Pues ahora hay reportes y lo ponen en películas de que esas cosas pueden suceder. Porque al fin del día, el conocimiento, digamos, empieza en tu mente con un pensamiento. Y si ellos pueden meterte información, ahora la ciencia de cómo lo hacen, no la sé exactamente, pero ellos pueden instalarte esa información. Ahora eso es a la manera de la mano izquierda. Ya están llegando a esos puntos. Es como la copia chafa de Yahweh. Pero nosotros vamos a recibir ese poder de la manera correcta, de la manera justa. Salmos 2 y 3, rompamos las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios, man. Ahí está. Lo que muchos israelitas no pueden aceptar. Lo que muchos israelitas, buenos cristianos, católicos, etcétera, no pueden aceptar. Que va a haber esclavos en el reino. O explica a qué se refiere Salmos capítulo 2. Rompamos las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavo de Dios. Ellos saben cuál va a ser su posición. Miqueas 4, las naciones van a decir, vayamos al monte de Israel y allí aprenderemos sus maneras y allí van a dar tributo. Y otra vez, al fin del día estas naciones van a comprender que, ¿sabes qué? Eso es lo mejor que nos ha pasado. Con Yahweh reinando, vamos a entrar a una era de la cúspide, lo mejor que ha pasado por mucho tiempo. Ahora, el Señor tiene más planes hacia adelante porque esto va a ser infinito. No sabemos. Pero por lo pronto, lo que sabemos es que estamos en una transición para entrar a un paraíso, ¿eh? ¿Para qué imaginar cosas que todavía ni están escritas o están escritas, pero no lo entendemos en su totalidad? Pero el Señor es eterno, ¿eh? Vamos a vivir por eternidad, vamos a ser inmortales. Imagina lo que el Señor tiene preparado para nosotros.
Salmos 2 y 4. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Hey, tienes que hacer un ejercicio mínimo de pensar. Las naciones dicen, librémonos de ser esclavos de Dios. Y luego dice, el que gobierna en el cielo, que es Dios, se ríe y el Señor se burla de ellos. ¿Por qué el Dios de la Biblia se ríe de naciones no queriendo ser esclavos? Un buen cristiano, un católico diría, amén, pero el Señor no quiere eso. El Señor se burla de las naciones tratando de no ser esclavos. Y un esclavo no tiene una muy buena vida, que digamos. Va a tener que trabajar bajo presión, no va a ser dueño de nada. Eso es un esclavo. Trabajos forzados, tributo, castigos, no tienes palabra, nada más vas a hacer lo que se te ordena. Eso es un esclavo. Y estas naciones dicen, a uno le suena feo, no tengo palabra, tengo que trabajar forzadamente. Y las naciones pueden decir, pues nosotros no queremos eso, pero estamos leyendo que el Dios de los cielos, Yahweh, Yahawashi, se ríen de las naciones diciendo, nosotros no queremos eso. Pues es lo que va a pasar, quieras o no, te guste o no. Aquí es cuando empezamos a entender más cuál es el carácter de Yahweh, Yahawashi. Hay que leer más acerca de ese carácter. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos y después los reprende con enojo y los aterroriza con su intensa furia, man. Esto suena bravo, man. Esto suena. El Señor los reprende con su intensa furia y los aterroriza. ¿Sí puedes captar las palabras escritas ahí? Aterrorizados, intensa furia. ¿Quiénes? Las naciones que no quieren servirle. Y obviamente cualquier hombre, empezando con Esaú, que es orgulloso, él diría, yo no quiero esa vida. Pero que el Señor se burla de ellos. Y por lo tanto, nosotros también nos burlamos de ellos. También nos da risa. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿Quién es el rey? Su hijo, Yahawashi. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo y yo he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré por herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. Ahí está, Job 9:24 en dualidad. Te entregué toda la tierra y lo que hay en ella, las naciones, como posesión tuya. Y las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Y algo que los hermanos siempre mencionan, nuestra gente, cuando nos escucha hablar de lo que estos diablos nos hicieron en la conquista, cuando sacamos detalles de las cosas terribles que nos estaban haciendo, nuestra gente es rápido para decir, ya, perdónalos, no hables de eso, eso ya pasó, esos eran sus antepasados, ellos no son así, y nada más mira lo que están haciendo allá en Babilonia con nuestra gente, cómo se expresan de nuestra gente, y ellos quieren perdonar y decir, olvida lo que estos demonios le hicieron a nuestra gente. Pero cuando nosotros hablamos del Señor haciéndole lo mismo y peor
a los que te maltrataron a ti y a tu gente, ahí tienes un problema. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué deseas eso? Por eso el Señor dijo, el que no quiera que gobierne, tráiganlo frente a mí y decapítenlo. Porque va a haber israelitas con esa mentalidad de, oh no, pobrecito. No, Señor. ¿Por qué? Dice la Escritura, hay del que detiene su espada de derramar la sangre, man. El Señor le dio órdenes a Saúl y él quiso aplicar la de, no, voy a hacer buena onda, los voy a dejar vivos. Y mira lo que le pasó. El Señor se encabronó con él y le quitó su espíritu. Y es lo mismo para nosotros. Si el Señor nos ha dado su espíritu para profetizar lo que Él va a hacer y servirle como, ¿cómo se dice? Como heraldos. Y nosotros nos ponemos emocionales, queriendo hacer supuestamente nuestra justicia, de decir lo que es bueno y lo que no. El Señor puede, el Señor puede quitar su espíritu de ti, porque al fin del día estás ofendiendo al Señor, como diciendo, eso es injusto. Las naciones no merecen ir en esclavitud. ¿Ya viste otra vez lo que le pasó a Saúl, man? Salmos 2 y 10. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Y los reyes de este mundo no van a doblarse. Vamos a ir a la profecía. En Cuarto Esdras, capítulo 13. Déjenme traducir. Cuarto Esdras 13 y Salaquia. Y aconteció que después de 7 días soñé una noche que he aquí se levantó un viento del mar, el cual agitaba todas sus ondas. Y miré aquí un hombre que se hacía fuerte con los millares del cielo, y cuando volvió su rostro para mirar, temblaron todas las cosas que se veían debajo de él, y las cosas que temblaron sobre él, como está escrito, las montañas, los montes tiemblan y se derriten delante del Señor. Y esos montes representan las naciones, los gobiernos tiemblan. ¿Por qué? Es lo que hemos estado leyendo en Salmos. Las naciones no quieren que ocurra esta profecía. Por eso Esaú Edom lo ves tan desesperado en tratar de abrir portales y escaparse, o ver la manera de viajar en el tiempo y cambiar el futuro, pero eso es imposible. Por eso está el CERN, el colisionador de hadrones, y no sé cuál es la ciencia exacta, pero lo que quieren hacer básicamente es lo que hicieron en la serie de Stranger Things, abrir un portal. Y el Señor les está permitiendo lograr ciertas cosas, y lo que está saliendo de ese lugar son demonios, como en esas series Stranger Things. Y en la película también de Hellboy,
enseñan cómo ese plan viene desde los nazis que aplicaban a ocultismo con tecnología. Porque los alemanes, digamos que son los inteligentes de la casa de Saúl. Pero regresando a capítulo 2, versículo 2, perdón. He aquí se levantó un viento del mar. Y ese mar, cuando vas a la palabra original del texto, dice Shamayam, que es el espacio. Porque cuando leas el libro de Génesis, nos enseña que los Alahayam dijeron que se separen las aguas. Y hubo tierra en medio de las aguas. Está hablando de las aguas del mar, como aquí enfrente, y las aguas del espacio, porque el espacio es agua. Por eso, si un hombre va al espacio, se va a ahogar como si estuviera en el agua. Y por eso las nubes incluso parecen olas de mar. Ahora, si lo crees o no, da igual, eso es lo que es. El Señor separó las aguas. Y por eso, cuando llueve a cántaros, el Señor de alguna manera abre las bóvedas celestes del mar y cae agua, que es lo que pasó básicamente en el diluvio. El Señor permitió que esas aguas se derramaran sobre el globo. Y esas aguas son infinitas, man. Y de hecho aquí entre nosotros, aquí en el ambiente hay agua a otro nivel. Ahora el Señor lo hizo. Hay toda una ingeniería, por decirlo así. Hay toda una ingeniería orgánica, natural, que el Señor hizo para que nosotros funcionemos en un lugar que aparentemente se ve un poco seco, pero realmente hay agua. Y nosotros somos 70% agua en el cuerpo. Ocupamos vivir en un ambiente con agua, a otra densidad diferente a como los peces, etc. Pero regresando, he aquí se levantó un viento en el mar, el cual agitaba sus ondas, y miré aquí a un hombre que se hacía fuerte con los millares de los cielos. Ahora, ese hombre que se miraba de los cielos, el mar, porque dice los cielos, ¿y cómo conectas el mar con los cielos? Vamos a ver quién es ese hombre que venía en los cielos con los millares. Apocalipsis 1:7. Miren, él viene entre las nubes del cielo. Ahí está. Y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Especialmente los romanos, que es donde dice Isaías 63, el Señor viene de Edom, porque el lugar de juicio, el epicentro del juicio del Señor es los Estados Unidos de América, la gran ciudad, también llamada Sodoma y Egipto. Ahí es donde el Señor tiene preparado un sacrificio. Ahí es donde todas las naciones, aunque no son todos los hombres y mujeres de una nación, pero ahí es donde el Señor tiene reunidas a todas las naciones. Israelitas, moabitas, amonitas, camitas, elamitas, ahí están todas las naciones. Y allí es donde el Señor va a sacrificar carneros y grasa de todo, man. Ahí es el epicentro del juicio. Y de hecho hay más ángulos de por qué ese lugar se llama Babilonia. Es profundo eso. Pero me extendería demasiado, pero voy a seguir aquí. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. ¿Ok? Y eso te enseña que el libro Cuarto Esdras o Segundo Esdras en el inglés, que le llaman los apócrifos y está en la versión King James, que fueron sacados, te enseña que es
parte de la Biblia. Conecta perfectamente con Apocalipsis, con Salmos, con Isaías. Todo encaja a la perfección. Dice, y cuando la voz salía de su boca, que dice que el Señor viene con los millares, y eso habla de los ángeles que vienen en sus carros de guerra, como está escrito. El Señor tiene sus carros de guerra. Se cuentan por millares, son llamados ovnis. Y cuando miró su rostro, las cosas que estaban debajo, que la película El Día de la Independencia es una muy buena referencia a este verso. Y cuando la voz salía de su boca, se ardían o se quemaban todos los que oían su voz, como se deshace la tierra cuando se siente el fuego. Ahora, esa boca está hablando del centro de los ovnis, como lo ponen en las películas. En el centro está el círculo y de ahí sale fuego concentrado, que es láser. De aquí es donde sacan todas estas películas estos directores de Hollywood, y seguramente en sueños que ellos también han recibido. Pero todo perfectamente encaja. Y ardía todos los que oían su voz, que básicamente esa es la columna de fuego que los israelitas veían cuando estaban en el desierto. Cuando el Señor llegaba al tabernáculo, dicen que había una columna de fuego. Era el carro celestial, ¿ven? Dice, pero miré y he aquí que él había esculpido un gran monte o una montaña y voló sobre él. Ahora, ¿cuándo has visto una montaña volar? Obviamente esto es una manera en que Esdras estaba refiriéndose a que ese carro y que el hombre estaba volando sobre él parecía una montaña, no que literalmente era una montaña. Pero hay algo loco que lo que está ocurriendo supuestamente, y digo supuestamente porque sabemos que este diablo es súper mentiroso, pero lo que reportan del 3.1 o I Atlas, era curioso que le dan textura como de piedra y parece como una montaña o parece como una piedra gigante flotando en la tierra, en el mar o en el espacio. Y eso me hizo pensar en esta escritura. Ahora sabemos que los carruajes tienen diferentes formas, estilos. Unos parecen un tubo, un cilindro, otros se ven triangulares, otros son como discos, unos parecen ámbar, otros parecen fuego, otros a lo mejor se pueden ver medio metálicos, algunos a lo mejor se pueden mirar como una montaña de roca. Solamente no diciendo que así se mira exactamente el carro del Señor. Pero miré y he aquí que él había esculpido una montaña y voló sobre ella. Pero yo hubiera visto la región o lugar de donde fue cortada esa colina, pero no pude. Enseñándote que ese carro muy posiblemente puede ser más grande que la propia tierra. Otra vez, esa película del Día de la Independencia es un perfecto ejemplo visual de lo que Esdras está narrando. Después de esto miré y he aquí que todos los que se habían reunido para someterlo estaban terriblemente asustados, pero aún así se atrevieron a luchar. ¿Quiénes son esos que se reunieron para pelear contra el hombre que venía del mar? Que Apocalipsis dice, todo ojo le verá. Y que en Hechos, cuando el Señor Yahawashi regresó al mundo celestial, los ángeles le dijeron a los discípulos, así como viste que se fue, así es como Él va a volver. Están hablando de la misma cosa, la misma persona. Y dice que las multitudes que se reunieron y lo vieron para pelear con Él estaban asustados. Salmos capítulo 2.
las naciones van a querer pelear contra esta invasión extraterrestre. Y extraterrestre no estamos hablando de marcianos ni anunnakis. Extraterrestres fuera de la Tierra. Esta invasión está perfectamente conectada con Salmos capítulo 2. Nos da más detalle. Ahí está, por eso luego vienen hombres, oh man, el libro cuarto Esdras no está en mi versión de la Biblia. Es falso. Para empezar, esta gente no tiene autoridad ni entendimiento para decir si pertenecen o no, man. Ni siquiera entienden Juan 3 y 16. ahora se creen que pueden decir, oh, el libro de Macabeos. No, man, eso no está dentro de los cánones. No pueden entender Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí hay un misterio. Y he aquí, cuando vio la violencia de la multitud que venía, o sea, las naciones iban a pelear. O Salmos 2, librémonos de ser esclavos de Dios. Cuando él miró la violencia, no alzó su mano, ni tomó espada, ni instrumento de guerra. Ahora, en Isaías 63 dice que el Señor iba a manchar sus ropas de sangre, pero aquí leemos que el Señor no necesita hacer ningún movimiento. ¿Por qué? Porque de su boca salió una bocanada de fuego, y de sus labios un aliento de fuego, y su lengua arrojó chispas y tempestades. Básicamente, aquí Esdras está describiendo un láser saliendo del carro del Señor, del ovni del Señor. Y todo se mezcló. La explosión de fuego, el aliento llameante y la gran tempestad cayó con violencia sobre la multitud que estaban preparados para luchar. Los quemó a todos, de modo que de repente, ante una multitud innumerable, solamente quedó polvo y olor a humo. ¿Ok? El Señor va a vencer fácilmente a estos demonios. Ahora la Escritura también habla de la guerra en los cielos, porque el Señor va a hacer su aparición allá en Medio Oriente, por el ¿cómo se llama? El Golfo Pérsico, si no me equivoco. Si un hermano me puede corregir si estoy mal. Ahí es donde el Señor se va a manifestar, porque ahí es donde la guerra mundial va a reventar. Y en medio de todo este desmadre, cuando el Señor los tenga reuniditos, va a decir, ay, mijitos, así me los quería agarrar, man. Así me los quería agarrar a todos reunidos. El Señor los va a desaparecer, y luego del este va a ir a los Estados Unidos para encender ese sacrificio en Bosra. Así que si estos diablos con su proyecto Blue Beam de holograma, ellos han mostrado la capacidad de los hologramas que tienen para hacer conciertos de Tupac y Biggie, etcétera, etcétera, hacer ballenas en el aire por medio de proyecciones y hologramas. Está el rumor, o se sabe que ellos van a querer engañar trayendo supuestamente la aparición de Cesarín, de Jesucito en el aire, y muchos a lo mejor van a decir, oh, vayamos para allá, ahí está el Señor, mira, ahí está Jesús en un calzón blanco y con angelitos desnudos. Mucha gente va a ser engañada, pero nosotros, ¿cómo vamos a saber que eso es mentira? Porque primero vamos a enterarnos de él. El Señor apareció en el Medio Oriente. Todo ojo lo va a ver. Y luego le va a caer al aprender ese sacrificio
en Bosra, en los Estados Unidos. Y entre todo este teje y maneje, el Señor nos va a rescatar antes de que los misiles termonucleares se disparen y el Señor queme por completo ese lugar, man. El Señor va a prender ese sacrificio con sus carros de guerra y los va a prender con misiles. Es como cuando avientas un cerillo, agarras el cerillo y lo avientas y se enciende la estopa. Eso es lo que como misiles nucleares van a hacer. Como si aventaras un chingo de fuego para encenderlo. Y ahí es donde se va a cumplir a lo que se llama el lago de fuego. No esta mamada del infierno y quemando para siempre y el Hades. Es pura mitología griega, ¿no? Son cuentos para niños. El infierno se va a desatar aquí en la tierra. Y el infierno ya está empezando a encenderse, man. Ojalá sea este año. Pero con eso, hermanos, creo que salió el tema. Vamos a cerrándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahak, Wadash. Todo el honor a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.